Amados, sean bendecidos el día de hoy, bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Parece que no tomaron desayuno hoy día, ¿qué les pasa? Bienvenido, gracias pastor por la bienvenida. Sean bienvenidos y damos gracias al Señor por la gracia que el Señor nos ha dado en este día para poder disfrutar de su palabra, ¿no? Queremos aprovechar todos los minutos y ser honrosos también con aquellos que han llegado a la hora exacta y precisa. Comenzamos este discipulado hace varios meses y le hemos denominado edificando el carácter del Hijo. Usted sabe que una de las cosas que más daña a mucha gente es la problemática del carácter. El carácter de mucha gente no les permite alcanzar muchas oportunidades y no les permite desarrollarse en muchas áreas por falta de carácter, ¿no? Muchas personas por falta de carácter tienen profundas pérdidas, profundos traumas y nosotros queremos a través de la palabra siempre edificar a la iglesia para que la iglesia sea una iglesia preparada para los desafíos, ¿no?, de este siglo XXI. Usted sabe que los desafíos de este siglo son diferentes al anterior. Y entendemos que estos desafíos no tan solamente determinarán el desarrollo de su propósito, de lo que usted debe hacer en la vida, sino que también determina aquello que Dios tiene agendado para usted. Lo que Dios ya agendó está ahí, pero si usted no se ajusta a los protocolos de tener un carácter alineado, un carácter bien establecido, un carácter bien fortalecido, lo más probable es que sufra pérdidas producto de aquello. Así que podamos ser edificados. El día de hoy, edificando el carácter del Hijo, el Señor ha puesto como referencia, el día de hoy vamos a hablar, edificando el carácter del Hijo, y se va a denominar como padres a hijos. Esa es la lección del día de hoy, como padres a hijos, ¿no? Como padres a hijos. Y vamos a leer la lectura acostumbrada conforme a la gracia que Dios me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Recuerde ahí esa frase porque quiero hacer un énfasis diferente. Usted sabe, cada vez que leemos el texto base, siempre hago un énfasis diferente de cada discipulado que hemos tenido que estar exhortando. Por lo tanto, ponga énfasis ahí, acuérdese de esa frase, porque vamos a hablar un poquitito más adelante acerca de esto. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, ¿no? Y cuando hablamos de que Cristo es el fundamento, estamos hablando en lo global de lo que Cristo representa, ¿no? El ejemplo más grande que nosotros tenemos de Jesucristo no es tan solamente las cosas que Él hizo, sino el comportamiento de hijo en cómo lo hizo. Él fue un hijo y ese es el más grande fundamento. El fundamento no es milagros, sanidades. Si bien es cierto, todo eso es algo, pero el más grande fundamento es que Él es hijo. Eso es lo más potente de esta declaración. Que Él es el fundamento porque Él fue el hijo que dio el tono, el balance, el diseño y el estándar sobre el cual nosotros debemos desarrollarnos y caminar. Entonces, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿no? Si usted sobre ese fundamento, si usted ya siendo hijo, edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, recordemos esto, tenemos un fundamento, tenemos un modelo, tenemos un estándar, tenemos una plataforma sobre la cual edificar. Entonces, desde ahí nosotros, desde esa plataforma partimos, desde ahí comenzamos nuestro trabajo, desde ahí comenzamos la edificación de lo que nosotros vamos a
a construir. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema como padres a hijos, ¿no? Como padres a hijos. Usted sabe que el desarrollo de padre a hijo no es un tema fácil. Para nosotros los padres muchas veces, usted a veces puede ser aplaudido y a veces puede ser odiado. Como padre uno pasa por todas esas etapas. Algunos hijos nos pueden amar mucho y a veces esos mismos hijos que nos aman nos pueden odiar mucho, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el consejo, con la instrucción, con la enseñanza. Y así como los hijos pueden valorar lo que nosotros hacemos por ellos, quizás otros no lo van a valorar y definitivamente ni lo van a destacar. Entonces, como padres a hijos el día de hoy espero ser directo, sincero, fiel a la palabra, ¿no? Más fiel a la palabra que a lo que yo pueda sentir como padre, porque uno a veces como padre puede hablar desde el sentimiento y desde la experiencia que uno ha tenido como padre, pero uno no debe hablar desde esa plataforma, uno debe hablar desde la plataforma de la palabra de Dios. Si nosotros ponemos ejemplos de nuestra frustración, lo más probable es que nadie salga edificado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que poner la plataforma de la palabra, que es la que nos enseña cómo se desarrolla la vida de un padre bajo la plataforma del estándar de Cristo, que ahí está nuestro modelo y nuestro diseño. Entonces, como estamos hablando, como el que más abarca los temas de la paternidad es el apóstol Pablo, nuevamente vamos a leer una cita bíblica de él, para poder poner la plataforma del tema de hoy, ¿no? Como padres a hijos. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 10 y 11, dice de la siguiente manera. Búsquelo para que lo podamos leer todos juntos. Recuerde que el carácter de hijo que usted desarrolle determina los recursos que usted administra, ¿no? Porque cuando usted es un hijo maduro, usted tiene toda la libertad y toda la confiabilidad de parte del padre para administrar los recursos de ese padre. Si usted no es un hijo que tiene madurez, ese padre, por mucho que le ame, no le va a dar libertad para administrar lo que por herencia, por linaje, por temas directos, sanguíneos, a usted le corresponden. Lo más probable es que si ese padre no ve una altura, no ve un estándar, no ve un comportamiento, una madurez, lo más probable es que usted siga siendo hijo, pero no va a poder administrar aquello que está concedido para usted, que está ya dictaminado para usted, o que está agendado, o escrito en la eternidad para usted. Entonces, el apóstol Pablo, para poder exhortarle constantemente a la iglesia de Tesalónica, no tan solamente habla de la paternidad con respecto a ellos, vamos a hablar acerca de Corintios también, donde él también se expresa de la misma forma. Él dice: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensible, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, aquí está hablando acerca de la consolación. En Corintios, él habla de que la exhortación o la palabra profética o la palabra del Padre o la palabra del Espíritu de Cristo tiene tres objetivos: consolar, exhortar y edificar. Recuerde, la palabra de Dios cumple esas tres funciones: edificar, consolar y exhortar. La palabra de Dios tiene que tener esos tres ingredientes. Toda persona que hable de parte de Dios tiene que tener esos tres ingredientes: exhortar, edificar y consolar, ¿no? Aquí el apóstol solamente habla de consolación, pero el apóstol no solamente consolaba, exhortaba y edificaba. Y para edificar, cuando se exhorta, a veces las exhortaciones son fuertes, son temas que van directo a la necesidad, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo dice: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Cada conducta de un padre tiene que tener
tiene que tener no el sentimiento de frustración de un padre, sino que el objetivo que un padre tiene. Cuando un padre pierde el objetivo en la enseñanza y exhorta desde la frustración, lo más probable es que el hijo va a sentir el peso de la frustración de su padre más que el peso de la ternura, del amor, de la prioridad que ese padre tiene en querer llevar a ese hijo a una madurez producto de la exhortación y la enseñanza. Entonces el apóstol aquí hace el énfasis, ¿no? Como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Entonces el apóstol Pablo siempre pone la plataforma de que la exhortación siempre tiene que venir y provenir de la paternidad, porque Dios es padre para nosotros. Entonces cada exhortación, cada enseñanza tiene que tener este distintivo. ¿Y por qué es importante esto? Porque es el fundamento sobre lo cual se tiene que edificar la vida de todo creyente. La vida de todo creyente tiene un distintivo, tiene que ser exhortado como hijo, tiene que crecer como hijo, tiene que comportarse como hijo, tiene que vivir como hijo, tiene que llevar adelante la honra como hijo, tiene que guardar la fidelidad hacia su padre como un hijo, ¿no? Entonces, Cristo, como es la plataforma, ¿cuál es la plataforma que dejó el hijo entonces? El hijo dejó la plataforma de los milagros, dejó la plataforma de los aciertos, de la palabra de sabiduría o del comportamiento de ser un hijo, en toda la dimensión de lo que implica la palabra hijo. Entonces, Mateo capítulo 16, vamos a leer varios textos el día de hoy, porque para poner un buen fundamento en esto tenemos que leer bastante. Mateo capítulo 16, versos 13 al 18. Vamos a leer ahí. Si Cristo es el fundamento, ¿por qué es el fundamento? ¿Por qué es el fundamento? ¿Tan solo es el fundamento unilateralmente o por su comportamiento? ¿Por qué fue el hijo? ¿Porque Dios dijo, él va a ser mi hijo? ¿O él tuvo que ganar la posición de hijo? ¿O él tuvo que trabajar para tener una posición de hijo? Entonces, hay algunas enseñanzas que a mí me preocupan un poco, ¿no? Con respecto al nuevo pacto, ¿no? Y vamos a comenzar, todo esto que estamos hablando es el tema del nuevo pacto. Pero en el nuevo pacto, si bien es cierto, las promesas están dadas, eso no quiere decir que estén siendo administradas. Una cosa que el Dios del nuevo pacto es el Dios de las promesas cumplidas. Pero el hecho que tú las poseas y las estés disfrutando, ese es otro tema, ¿no? Los antiguos, los del antiguo pacto, vivieron siempre con las promesas por venir, esas que se miraban a lo lejos y las que observaban constantemente, proféticamente, de que el Cristo venía, aquel que iba a consolidar quiénes éramos nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, todo aquello. Muchos murieron y no vieron la promesa. ¿Y por qué no la vieron? No la vieron porque Dios no quería perfeccionar a los antiguos aparte de nosotros. Por eso unificó, ¿cierto?, el antiguo pacto y en el nuevo pacto, nos une a todos. Y ahí es donde el apóstol Pablo habla en Efesios, en el capítulo 2, si no me equivoco, dice que él, descendiendo, ¿cierto?, desde los cielos, vino a vivir como hijo, murió, bajó a las profundidades de la tierra, resucitó, y dice que tomando cautiva la cautividad, la llevó hacia el cielo. Y ahí van todos los que murieron en las promesas, Abraham, ¿cierto?, Noé, Jacob, Isaac, todos los que murieron en las promesas y que las miraron de lejos, todos ellos fueron levantados y tomados y llevados a la presencia del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen, nosotros vemos que hay una plataforma y esa plataforma se llama el Hijo, ¿no? Todos los que tuvieron un buen comportamiento, todos los que tuvieron en el antiguo pacto una buena praxis, los que fueron leales a Dios, los que fueron fieles, no tuvieron el privilegio que nosotros tenemos, que ya tenemos, nosotros disfrutamos del Hijo que anduvo en la tierra. Ellos esperaban al Hijo y no lo vieron, pero nosotros sí. Esa es la gran diferencia. Entonces, el Hijo, que en el antiguo pacto era una promesa, nosotros hoy en el nuevo pacto estamos caminando sobre lo que ya es algo concreto. El Hijo ya vino y se fue donde el Padre. Y de allá, ¿cierto? Y en ese lugar nos preparó lugar y ahí nos ubicó. Lo que antes otros no tenían, solamente algunos poseían la
el privilegio de estar en la presencia de Dios, estando en la tierra, hoy la iglesia entera tiene la oportunidad y tiene el alcance para poder estar en el mismo lugar, todos juntos, no como en aquel tiempo. Hoy sí, todos al unísono podemos estar unidos, sentados con Cristo en el mismo lugar, no como otros no como a los que se les privó en el pasado. ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Sí? ¿Me doy a entender? Ok, entonces, ¿por qué digo esto? Porque para poner la plataforma. Entonces, como Cristo es el fundamento, cuando Pedro habla, ¿cierto? Cuando Cristo le hace la pregunta en Mateo capítulo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. El verso y el siguiente verso. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿qué dijo él? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Mire lo que dice, hijo de Jonás le dice ahí, ¿no? Porque Cristo identifica, tú eres hijo de Jonás, pero tú vas para ser hijo de Dios. Pero en ese momento él era hijo de Jonás. Pedro no había sido transformado todavía, pero estaba calificando y Dios lo había tomado, ¿cierto? Y después de estas exhortaciones viene todo un proceso de enseñanza para Pedro, ¿no? Esos desaciertos que tiene, que Pedro, usted sabe que él no usaba la espada, él usaba la espada verdadera, ¿no? A ese le gustaba cortar cabeza, ¿no? Él no usaba la espada del Espíritu. Y todo ese aprendizaje lo tuvo que tener él. Entonces, Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, ¿no? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, la mala interpretación, usted sabe que tienen nuestros hermanos católicos. Ellos tienen el gran problema de que ellos interpretan esa parte, ¿cierto? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es sobre Pedro. Pero lo que Cristo le está diciendo es que yo voy a edificar mi iglesia sobre la declaración que tú hiciste, que yo soy el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No sobre Él, sino sobre la declaración. Entonces, eso hace una gran diferencia entre lo que se dice, entre lo que la persona dice y lo que está diciendo. Toda la gente ha tomado esta palabra como que, sobre Pedro edificó la iglesia. No, sobre la declaración que Pedro hizo. ¿Por qué? Porque esa declaración la hizo el Padre, ¿no? Porque el Padre le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa plataforma yo voy a edificar a mi iglesia. Entonces, cuando Él dice eso, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no está hablando de que un hombre va a vencer el infierno. Solamente un hombre venció el infierno y se llama Jesucristo, hombre. Amén. Entonces ahí se conjuga esa frase para que usted entienda cuál es la razón. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que están viviendo los padres en este tiempo, ¿no? Hoy tenemos muchos padres prevaricadores, ¿no? O sea, una palabra que no se usa mucho, pero prevaricadores. Tenemos padres prevaricadores por todos lados, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, ¿qué significa la palabra prevaricar, ¿no? La palabra prevaricar, esta palabra significa faltar uno a sabienda a la obligación que desempeña, quebrantando la fe, la religión o el juramento. En general, cometer una infracción en el ejercicio de sus deberes. Eso es prevaricar. Prevaricar, en pocas palabras, es cometer una infracción en el ejercicio de sus deberes. Pero en el término espiritual, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros administramos como palabra, faltar uno a sabienda la obligación o desempeño quebrantando la fe, la religión o el juramento. Eso es prevaricar. Prevaricar es saber que tú tienes que hacer algo y no lo haces. ¿Y por qué? Por diferentes situaciones, por diferentes motivos, por diferentes cosas. Entonces,
Cuando nosotros ponemos esta plataforma para poder enseñarle a la iglesia, cuando nosotros los pastores tenemos que poner una plataforma así, de esta forma, cuando tenemos que hablar así, de pronto hay padres, el día de ayer conversaba yo con alguien y me decía esa persona, para que una persona pueda enseñar a otra, esa persona, pastor, para que uno la escuche, esa persona uno tiene que aceptar el consejo como venga, quien sea. Entonces yo le decía, no, una persona que dé un consejo tiene que tener espaldas espirituales, de haber tenido un buen ejercicio en sus funciones diarias como padre. Si tú quieres dar un consejo, tienes que tener el respaldo del consejo que tú estás dando. Si no, no sirve de nada que tú estés enseñando algo para lo cual no estás calificando de acuerdo a lo que enseñas. Entonces, esta persona me decía eso, me decía, pastor, es tan importante eso, me decía, porque a veces muchas personas quieren aconsejar, pero aconsejan desde lo anímico, no desde el ejemplo que ellos cargan. Tienen el ánimo de querer aconsejar, porque ¿para qué estamos con cosas? Cuando usted de pronto tiene una problemática, cuando usted está enfermo de alguien, dígame que no le recetan una y otra medicina. Sin ser médico, esas personas le recetan, oye, me duele aquí, mira, este remedio es súper bueno, cómpratelo, a mí me hizo bien. Entonces las personas se arrogan el aconsejar o el recetar o el recomendar, a veces solamente teniendo nociones verbales o de experiencias que para ellos operaron de una forma, pero uno nunca sabe el trasfondo del por qué a esa persona le fue bien con ese consejo. Entonces, aconsejar tiene que ver entonces con una plataforma que tiene que tener algo sólido. Y Cristo es el fundamento y la solidez para nosotros llevar a cabo los consejos que la palabra nos enseña. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cómo nosotros los padres lo hacemos para no caer en la prevaricación? Para no dejar de exhortar. Y cuando hablo de padre, hablo desde mí para abajo, no todos los padres de esta congregación. ¿Cómo lo hacemos sin tener que vulnerar el derecho que el hijo tiene de ser enseñado? Porque para el hijo ser enseñado es un derecho, más que una necesidad. Es el derecho que él tiene por haber venido al mundo. Por lo tanto, el derecho de él es que tú como padre le exhortes aunque le duela. Le exhortes aunque le sea difícil de aceptar ese consejo. Le exhortes aunque él no lo dijera como tú quisieras, aunque no te entienda como tú quisieras que te entienda. Entonces, el derecho de un hijo es ser enseñado, no importa cuán esquiva la persona, el hijo o la hija pueda hacer con ese consejo. Entonces, cada vez que debemos, entonces nosotros, a la luz de todo esto, de la exigencia, del derecho que un hijo tiene de ser enseñado, instruido y dirigido, yo me hacía esta pregunta, ¿no? Cada vez que debemos ejercer nuestro liderazgo como padres, pastores, mentores, instructores en la vida de las personas, yo me pregunto, ¿no? Nos preguntamos, o yo me pregunto, ¿hasta dónde debe llegar la preocupación de nuestro llamado y de nuestro ejercicio? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Entonces, solo la palabra de Dios nos puede guiar a hacer una buena praxis de nuestra paternidad, un buen ejercicio, un buen uso de la paternidad. Solo la palabra de Dios nos puede dar las directrices correctas. Y el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses, vamos ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 5 al 7, nos enseña algo que es vital en esto, ¿no? Como padres, uno siempre quisiera que los hijos le escucharan a la primera. Mi pregunta, cuando Dios a usted le exhorta, ¿usted la agarra a la primera, la verdad? Siendo honesto, ¿no? Su sonrisa me dice que no, ¿no? O esos ojos así. No, de pronto, claro, uno quisiera. Pero el consejo, mire, si aún el consejo divino es cuestionado, ¿cuánto más el nuestro, ¿no? El consejo del Dios omnipotente, del Dios creador, del Dios de las maravillas. Aún si Él es cuestionado, imagínense dónde vamos a quedar nosotros muchas veces los padres, los visibles, ¿no? Aquellos que nuestros hijos ven con errores, con falencias, con imperfecciones, y no nos obedecen precisamente por esas imperfecciones, ¿no? Porque nosotros aconsejamos, pero los hijos a veces como que se deleitan en destacar nuestros errores para desperfilarnos como padres. Pero recuerde usted esto,
Un padre es un padre y tiene que asumir su rol en el derecho que ese hijo tiene, aunque usted no haya llegado a la perfección de muchas cosas, usted no debe renunciar a su derecho de ser padre y al derecho del hijo de ser instruido. Amén. Entonces el apóstol Pablo aquí usa unas palabras que me gustó, me llenó mucho, ¿no? El apóstol Pablo dice, porque nunca, 1 Tesalonicenses 2, versos 5 al 7, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo, le está diciendo el apóstol. Y aquí está este consejo, esta compañía apostólica de la cual andaba acompañado el apóstol Pablo, Timoteo estaba con él, estaba Timoteo, se me fue el otro nombre, está en el capítulo anterior, ¿no? En los primeros versos del capítulo anterior, ahí está Silvano y Timoteo, ¿no? Ellos tres andaban ahí y ellos tres estaban aconsejando a la iglesia. Por eso él dice, no buscamos gloria de los hombres, no buscamos, porque no era solamente Pablo, estaban los tres aconsejando a la iglesia de Tesalónica. Entonces él decía, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Silvano, Timoteo, Pablo, apóstoles de Cristo. Ahí está, ¿no? Entonces, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Claro, Pablo sabía ser tierno, pero a veces también sabía ser muy directo. Aquí usa la ternura, ¿no? Aquí usa el ejemplo de la nodriza, de la madre, de aquella que, así como Cristo dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros, ¿cierto? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Ahí tú tienes ternura, ¿no? Cristo siendo tierno. Pero en otra oportunidad cuando le dice a los mismos que le está diciendo con ternura eso, en otros pasajes le dice, vosotros serpientes y todo esto. Y claro, ahí ya... No es que el consejo no haya sido bueno, no, es que lo que pasa es que él tenía, con algunos tenía que ser muy tierno, pero con otros tenía que ser muy directo. Pero eran hijos de la promesa, eran hijos de los padres. Entonces él tenía que hacer un uso directo del consejo. Él no podía escatimar la dureza de algunas palabras, aunque estas fueran difíciles de digerir. Pregunta entonces, ¿a cuántos hijos de aquí muchas veces les cuesta digerir algunas directrices? Porque cuando tú vienes por un consejo, y lógicamente vienes por un consejo, y el consejo no está a la medida ni acorde a lo que tú quieres escuchar, eso es incómodo. Claro que es incómodo. No es fácil. No es fácil asumir ese consejo. Entonces el apóstol se pone en esta postura de un padre que es tierno, ¿no? que exhorta. Porque si bien es cierto, él dice, yo no busqué la gloria de ustedes, no busqué los halagos, no busqué nada. Yo lo único que busqué es que ustedes fueran edificados, y lo estoy haciendo como una madre, como una nodriza, como una persona que está intentando hacerse entendible a la necesidad de ustedes. Y eso es lo que estoy procurando. Entonces, nuestra exhortación, entonces, a la luz de todo esto, nuestra exhortación puede estar cuestionada por el nivel de ternura o dureza con la cual se debe tratar algún asunto. Solo que como hijo, cada cual debe evaluar el valor del consejo dado, de acuerdo a su necesidad. Pero a veces el valor del consejo no es evaluado a la luz de la necesidad, sino que es evaluado a la luz de la vergüenza que el consejo destaca de la persona. Porque cuando tú tienes que aconsejar, a veces tienes que ir a la médula del error, de la dificultad. Y para que la vergüenza, el dolor, la enfermedad que el consejo quiere atacar, obviamente cuando el antídoto es suministrado, eso es doloroso. Claro que es doloroso. Entonces el consejo no es fácil para una persona que necesita un consejo no de ternura, sino definitivo, decisivo. Entonces, el mismo apóstol Pablo continúa la exhortación a la iglesia de Tesalonicense. Es una iglesia que le exhorta de una forma muy hermosa. Y vamos a leer otro texto ahí. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 al 14. ¿No?
La exhortación hoy día va a tener mucho fundamento bíblico porque esto requiere, ¿no? La paternidad requiere tener un fundamento sólido. Entonces, quiero llegar a un punto vital donde usted entienda el por qué Dios a usted quiere exhortarle como a hijo. ¿Cuál es la razón del por qué Él quiere exhortarle como a hijo? Entonces, nuestra exhortación siempre puede estar cuestionada por el nivel de ternura o dureza que se debe tratar algún asunto. Siempre puede estar cuestionada. Pero antes vamos a leer antes, Matías, mejor Salmo 12:8. Salmo 12:8. Me adelanté un texto. Salmo 12:8. Vamos a ese texto primero. El Salmo 12:8 declara lo siguiente y dice: cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Mire, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Cuando tú demoras el consejo y cuando tú observas a tu hijo y le das libertad y tú ves que está siendo cercado, que los malos andan, la vileza comienza a verse manifiesta. Y hay padres que observan pero no dicen nada. Hay padres que observan y tienen frases que parecen muy amorosas, pero no tienen nada de amorosas, ¿no? No, es que yo soy amigo de mi hijo, yo soy amiga de mi hija. Amado, amada, tú eres padre y eres madre y no eres amigo. Amén. Nunca uses esas palabras. Yo soy amigo de mi hija. No, tú no eres amigo, tú eres la mamá, tú eres el papá. Porque los amigos se tapan, los amigos se cubren, los amigos se solventan malas conductas. Cuidado con esas frases que parecen así así como significativas. Yo no encuentro nada de significativo eso. Yo soy padre y estoy en una mejor posición que un amigo. Yo lo di a luz. Los amigos no dan a luz. Los padres sí, engendran. Así que nunca te olvides de eso. Nunca pongas palabras así, yo soy amigo de mi hija. No, tú eres el padre, tú eres la madre. Y esa es la función que tú debes ejercer. ¿Y por qué debes ejercer esa función? Porque el ser padre o el ser madre es algo intransferible. Amigos tú los puedes tener hoy y los puedes perder mañana. Un amigo puede estar el día de hoy y ya mañana se fue. Y ahí quedó el amigo. ¿Dónde está el amigo que te solventaba, que te avalaba, que te cubría, que te alcahueteaba? ¿No? ¿Dónde está? Entonces, nosotros debemos entender esto. Los que somos padres no podemos abdicar de la posición en la cual estamos. No podemos. Así que tú eres padre y tú eres madre. Cuidado con andarle diciendo a tus hijas, yo soy tu amiga, hija. No, yo soy tu madre. Y madre en el contexto de la posición es mucho más alto que cualquier otra función dentro de la tierra. Así como padre, ¿no? Entonces, el que es padre, el que engendra y la que da luz, ¿cierto? Son insustituibles. Los amigos hoy día los tienen y mañana se van, se acabaron. Por eso, por favor, cuidado, amados, cómo usted trata a sus hijos. Tenga mucho cuidado con eso. Usted es padre y usted es madre. No le diga que es amigo, que es amiga. Esas frases son románticas. Están hoy día y ya mañana no están. ¿No? ¿Cuántos amigos de los cuales usted tuvo? Duró 1 año, 2 años y ya nunca más aparecieron. Ahí quedaron los amigos. Y si usted le confió secretos, le confió cosas y todo eso, esos amigos se van a ir con todos esos secretos. Por eso tenga cuidado. Los hijos tienen que confiar en sus padres, no en sus amigos. Porque si los hijos y las hijas, no sé por qué me estoy extendiendo tanto en este tema, pero encuentro que es tan importante esto. ¿Por qué razón? Porque cuando sus hijos y sus hijas le confían secretos a otras personas, esos amigos pueden estar 1 año, 2 años, 3 años, pero si se van, no solamente se va a ir el amigo, se van a ir todos sus secretos con esas personas. Así que tenga mucho cuidado con eso. Tenga mucho cuidado con sus amigos. Usted comparta con amigos, disfrute con amigos, pero cuando usted tiene alianzas con amigos, ahí usted tiene que recibir el costo de aquello. Amén. Así que padres, sean padres. Madres, sean madres. Y que los amigos sean para disfrutar en el día a día,
pero no para vaciar las cosas profundas de la intimidad nuestra. Amén. Continuamos. Entonces el Salmo 12:8, cuando dice, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos. Mire, se ha dado cuenta que las mamás y los papás, oye, las mamás sobre todo, ¿no? Las mamás son como más agujas, ¿no? Como decimos los chilenos, ¿no? Son más agujas las mamás. Oye, esa amistad como que no me gusta mucho, ¿eh? Oye, ese personaje que te llama o que te viene a buscar como que no me gusta mucho. Como que me llega aquí, pero no me pasa para acá, ¿no? Entonces, ¿se ha dado cuenta usted que, y es bueno eso, porque las mamás y los papás a veces tienen esos detectores que son claves en algunas situaciones? Y obviamente a las hijas o a los hijos pueden haber algunos amigos muy bonitos, muy aquí atractivos y muy simpáticos, muy atentos, pero cuando a uno no le pasa aquí, entonces uno como que tiene un amargor aquí, ¿no? Ahí medio extraño aquí. Entonces los hijos aprendan que el paladar de los padres, ha sido perfeccionado a través de las muchas amargas experiencias. Así que por favor, cuando un padre y una madre le digan, mire, como que no me cuadra esto. Hijos, observen eso. Por último, analícenlo, ya, analícenlo. Porque los hijos a uno le dicen, papá, mamá, ustedes se quedaron en el pasado, ustedes. Bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén, dice. Entonces, os rogamos entonces, 1 Tesalonicenses entonces dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 12 y 14. Recuerde que estamos hablando acerca, no se olvide, estamos hablando de como padres a hijos. Como el apóstol Pablo se comportaba como padres a hijos, ¿no? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y os amonestan, ¿no? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Por qué puse esta escritura, ¿no? El apóstol, recuerde usted que le está hablando a la iglesia de Tesalónica, le está hablando como a una iglesia hija, le está hablando como hijos. Entonces, él mismo le dice a la hermandad, ¿no? Hermanos, reconozcan a los que trabajan y os presiden a los que gobiernan en el Señor y os amonestan y ténganlo por estima en la labor que ellos hacen. Tened paz entre vosotros. Y aquí termina un punto, una frase muy corta, tened paz. ¿Y por qué dice tened paz? Por lo que tenía que decir a continuación. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Dígame, ¿a qué ocioso le gusta que lo amonesten? A ni un ocioso le gusta. Cuando uno ve a alguien que está ocioso en algún lugar, anda haciendo cosas ociosas que no edifican, que le estorban el desarrollo a otro. Oye, viejo, ¿qué está haciendo esa ociosidad? Esa persona, bueno, ¿y quién es usted para...? Y de pronto pueden salir esas expresiones medias extrañas. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene? A ningún ocioso le gusta que le digan lo que tiene que hacer, pues los ociosos andan haciendo cosas, no sé, metiéndole el dedo a cosas ahí, no sé, arreglando las cosas que arreglaron otros, que es así. Siempre andan metiéndose en cosas que no deben. Oye, corta las sociedades. ¿A quién le gusta que le digan eso? A nadie. Pero el apóstol identificó que estaban sucediendo algunas cosas en la iglesia de Tesalónica y él, como padre obviamente, nosotros los que tenemos hogar y los que tenemos varios hijos sabemos que cuando uno tiene varios hijos, algunos son más ordenados que otros son más desordenados, otros definitivamente son desobedientes, pero así de tomo y lomo. Pero el apóstol, mire lo que dice. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Porque nosotros podemos tener toda esa clase de hijos dentro de una casa. Pero al final le dice, sean pacientes para con todo. O sea, sobrellévenlo a todo, sean pacientes. Pero amonéstenlo. O sea, hay que amonestarlos, claro que sí. Hay que ponerle el énfasis de sus labores, claro que sí. Hay que hacerlo. ¿Y por qué? Porque usted no puede abdicar de su función paternal. Usted tiene que ejercer aquello. ¿Por qué? Porque el día que su hijo o su hija salga de casa,
el resultado que tendrá en el desarrollo de su hogar, de su casa, donde quiera, va a ser el resultado de lo que usted le impartió en casa. Claro que sí. Imagínese usted, aquí nosotros estemos exhortando, no sé, nosotros aquí tenemos nuestros ancianos, nuestros diáconos, si el Señor de pronto saca a uno de ellos y lo manda a pastorear a algún lugar por aquí cercano, Curacaví, Casablanca, no sé, o lo mandamos, no sé, para a lo mejor a Pakistán, a abrir allá obras, no sé dónde sea, ¿no? Tiene que ir, obviamente que tiene que ir enseñado, instruido, tiene que ir equipado con toda buena enseñanza. ¿Para qué? Para replicar la casa de la cual él va, la que representa. Entonces, hoy vemos entonces en nuestra sociedad la falta de paternidad en el desarrollo de los hijos. Los hijos son el resultado, los hijos que nosotros vemos hoy son el resultado de la abdicación de muchos padres que no quieren hacerse cargo de una enseñanza personalizada. A los hijos, hermano, hay que darle una enseñanza personalizada. Y cuando digo darle una enseñanza personalizada, estoy hablando de dedicación, estoy hablando de ternura, estoy hablando de instrucción empoderada primero en un ejemplo tuyo como padre, como madre, en una exhortación acabada, ¿no? con un aprendizaje extendido, que tú seas una persona con mucha riqueza en el conocimiento. ¿Para qué? Para darle claras enseñanzas a ese personaje, ¿no? Que es tu hijo, tu hija. Pero cuando los padres abdican de aquello, ¿cierto? Y los padres además determinan sus conductas personales, para los padres va a ser fácil entregarlo a sus decisiones. ¿Por qué? Porque han abdicado de su posición. Pero cuando tú eres padre, no puedes abdicar de ellos, puedes abdicar y puedes a lo mejor desmarcarte de querer exhortarlos, pero no te vas a poder desmarcar de ser el responsable que son tus hijos. Ese es el tema. Por eso tú a un hijo le puedes decir, mira, ¿sabéis qué? Haz lo que queráis. Le puedes decir eso. Pero el día que ese hijo se comporte de una forma inapropiada, van a decir, ese es hijo de tal. O sea, lo van a identificar que es tu hijo, directamente. Entonces, ¿el tema dónde está? Claro, tú puedes abdicar de invertirte en él, pero no de llevarte la responsabilidad de que es tu hijo. Por tal razón, entonces, ¿cuál es el ejemplo que nosotros hemos tenido del Padre? Algo que yo les he comentado en otra oportunidad. Cuando nuestro Dios Padre creó la humanidad, ¿cierto? Cuando Él creó al hombre, y Él vio que el hombre cayó, se equivocó, erró, se independizó, se desconectó, llámele como usted quiera, pecó, como usted quiera llamarle a lo que le sucedió a Adán, ¿no? A Adán le sucedió lo que le sucedió, ¿por qué? Porque pecó. No es tan solamente eso. Hubo independencia, se desconectó, no prefirió la enseñanza de su padre, y de ahí para acá todos tuvimos los efectos de esa desobediencia. Entonces, cuando tú ves a un padre que observa a su hijo desconectarse de él, ¿Dios lo dejó a expensas de su sufrimiento? No. Él tenía un plan para hacerlo volver a casa y volver a reconectarlo. Eso es lo que tiene que hacer un padre. O sea, a lo mejor un padre te puede mandar, a lo mejor un hijo, a ti como padre, un hijo y como madre, a lo mejor un hijo te puede mandar a freír mono a Guayaquil. Y a lo mejor no lo vas a ver en años, pero trabaja para cuando te encuentres con él. Eso no quiere decir porque Él te ha mandado a freír mono al África, ¿cierto? No quiere decir porque Él te mandó a freír mono al África. No quiere decir que tú no te prepares como hijo para recibirlo en algún momento. Porque Dios es así. Cuando nosotros le hemos abandonado, ¿Él dejó de trabajar para atraernos con lazos de amor? No, porque Él es Padre. Él nunca ha abdicado. Él nunca ha dejado de ser Padre. Y constantemente nos ha seguido, ¿para qué? Para traernos a casa nuevamente. Ese es el tema. Eso es lo que nosotros tenemos que valorar, siempre. Aunque tú te niegues, Él no se va a negar en ser padre. Tú te puedes negar a ser hijo, pero Él no se va a negar a ser padre. ¿Amén? Ok, entonces, cuando nosotros usamos aquella frase, entonces, de acuerdo a todo lo que estoy hablando, cuando nosotros usamos aquella frase, yo tengo que apoyar a mi hijo. ¿Se ha dado cuenta? Es la frase que dicen algunos padres, algunas madres, cuando su hijo anda haciendo las de tico y caco. No. ¿Quién conoce los monitos esos, tico y caco? ¿Se acuerdan de ese? No lo conozco. Es que son monitos muy antiguos, ¿o qué?
No. Bueno, esos eran unos monitos, esos eran ¿cómo se llama? Eran unos cuervos muy malos, ¿no? ¿Ah? Las urracas, las urracas. Era la urraca, ¿no? Sí, era la urraca. La urraca parlanchina, sí, Tico y Caco, de veras. Las urracas parlanchinas, de veras. Y uno se llamaba Tico y el otro se llamaba Caco, ¿no? Malos como ellos solos, ¿no? Así hay algunos hijos, ¿no? Pero mire, la historia siempre terminaba feliz, ¿no? La historia de esos personajes siempre terminaba feliz. Entonces, la historia de la humanidad siempre está en control de las manos de Dios. Un hijo siempre puede andar lejos, pero la historia puede terminar siempre feliz y volver a casa, ¿no? Así pasó con el hijo pródigo, así pasó contigo, así pasó conmigo. Entonces, cuando nosotros usamos entonces aquella frase, yo tengo que apoyar a mi hijo, ¿en qué contexto lo hacemos? ¿En el contexto de la aprobación? ¿En el contexto del amor? ¿En el contexto de la comprensión? ¿En el aspecto de que ya lo acepté como tal? ¿O porque yo soy padre y lo voy a amar aunque yo no legitime sus conductas? Entonces uno tiene que saber cómo dice esa frase. ¿Por qué? Porque hay hijos e hijas que pueden aprovecharse en una mala forma de tu incondicionalidad como padre. Una cosa es que tú lo sigas amando, pero otra cosa es que tú no ceses la enseñanza sobre él. Amén. ¿Tú tienes que seguir amando a tu hijo? Claro, eso es incuestionable. Eso no resiste ningún análisis, ¿no? Debemos seguir amando a nuestros hijos, a nuestras hijas, como sea el comportamiento de ellos. Pero la exhortación tiene que estar siempre en la mesa. Constante, ¿no? Con ternura cuando haya que ser tiernos. Y con dureza cuando haya que ser duro. Claro que sí. Entonces, el salmista declaraba en el Salmo 34, versos 11 al 16, dice así. Mira lo que dice el salmista. Él, entendiendo y sabiendo todo esto, él dice, venid, hijos míos, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces, ¿cómo se enseña el temor de Jehová? El temor de Jehová, cuando el salmista está hablando acerca del respeto, de la honra a Dios, él está hablando de un tema lingüístico, él está hablando de una enseñanza verbalizada, o es una praxis en el diario vivir de él como hombre, ¿no? Es el ejemplo que él lleva a cabo todos los días. Eso es lo que está diciendo él. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal, haz el bien, busca la paz, síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Venid, hijos, oídme, como un padre que está dando un ejemplo, está poniendo una plataforma. Él está poniendo un estándar para que su hijo tenga un objetivo. Pero ¿qué sucede con el padre que enseña pero no muestra el objetivo? ¿Qué pasa con el padre que quiere dar una enseñanza pero no tiene espaldas para poder guiar a esa persona? ¿Qué sucede con eso? Entonces, el salmista dice, venid, os enseñaré. Entonces, cuando él dice, os enseñaré, está hablando no solamente de la verbalización, está hablando de los ejemplos que él tiene en sí mismo. Entonces, el consejo siempre será un recurso en el momento de la tentación para nuestros hijos, para aquel que no ha sido enseñado y exhortado y dirigido. ¿Quién le podrá librar en el momento de la tentación? Aquellos que no han sido exhortados, aquellos que no han sido enseñados, aquellos que no han sido instruidos, aquellos que no han sido guiados, aquellos que han cerrado sus oídos a la instrucción. ¿Qué los podrá librar? Entonces, el mismo salmista en el Salmo 78, vamos ahí, versos 5 y 8, dice, Él estableció testimonio en Jacob. Mire, este salmo es muy hermoso. Si el otro ya lo era, este salmo es más relevante, todavía es más directo. Él dice, Él estableció testimonio en Jacob, 78, 5 al 8, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. O sea, está preocupándose de la primera generación, segunda generación y así sucesivamente, ¿no? Y los que se levantarán la cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces,
¿Cuál es el anhelo nuestro entonces como padre? ¿Hacia dónde tú quieres apuntar con tus hijos? ¿Hacia dónde yo quiero apuntar con mis hijos? ¿Cuál es el deseo nuestro? ¿Hacia dónde queremos ir con nuestros hijos? ¿Qué es lo que yo quiero ver proyectado en ellos? ¿Qué es lo que Dios quiere ver en ellos? Más allá de lo que yo pueda desear o anhelar, ¿no? Estoy consciente que todo padre quiere la proyección de sus hijos. Y la gloria nuestra va a ser llevarlos y ser un conducto para ellos tan fluido, tan viable, que ellos puedan ir sin tener a lo mejor los tropiezos y las torpezas que nosotros hemos tenido. Entonces, el anhelo de todo padre, al final de todo esto, es ver la recompensa del andar con temor de Dios en la vida y ver el fruto de la obediencia. La palabra destaca el fin de todo hombre que asume y define su andar, las prioridades que honran a Dios, para que al fin de todo los hijos sean los más beneficiados. Porque al final, ¿qué es lo que busca un padre? No busca que sus hijos sean los más beneficiados. No es que uno trabaje y se pela el lomo, ¿para qué? Para que ellos sean beneficiados, para que ellos estén calientitos, para que ellos tengan a lo mejor inclusive hasta lo que usted no tuvo y usted trabaja para que ellos lo posean. No es que eso es lo que uno hace como padre. Entonces, si en lo natural estamos haciendo eso, ¿cuánto más en lo espiritual? Yo les pido, por favor, amados, así como usted es riguroso con su trabajo, así como usted es riguroso, es atento, es una persona ordenada con su trabajo, porque usted sabe que si se desordena, lo pueden despedir, lo pueden descalificar, le pueden dar una mala, una carta de amonestación. Usted sea riguroso, así como lo es en su trabajo, sea riguroso en lo espiritual. Porque lo espiritual es eterno. El trabajo que usted le dé, de lo que usted le dé de su trabajo a sus hijos, a todos los hijos y los hijos de sus hijos, todo lo que le dé, eso queda aquí en la tierra. Pero cuando usted espiritualmente se edifica, crece, madura, se desarrolla, eso va a ser para el bienestar espiritual de sus hijos. Lo demás ellos lo pueden lograr. Ellos pueden lograr las cosas trabajando, sacrificándose, sí, pero hay ejemplos espirituales que necesitan ver en usted. Y el salmista es muy directo con esto. Entonces, así como el anhelo de todo padre es ver la recompensa del andar con temor en sus hijos, mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versos 7 y 11. Vamos a ver el verso 7 primero y después el 11. Jesucristo, el Espíritu de Cristo, inspirando al apóstol Pablo, escribe esto y dice: si soportáis la disciplina, dice, Dios os trata como a hijos. Esto nosotros deberíamos decírselo a nuestros hijos constantemente. Yo te estoy tratando como padre, para que tú seas mi hijo. Pero el hijo no le va a dar buena respuesta con eso a usted, ¿no? Claro. Yo recuerdo cuando mi mamá... Usted sabe que las mamás antiguas no sabían hablar. Sabían usar la escoba, el cordón de la plancha, la correa. Eso lo sabían usar bien. Ellas, a lo mejor nuestras mamás no sabían hablar tan bien como a lo mejor las madres de hoy pueden hablar, ¿no? Pero usaban los sartén y las ollas, la usaban muy bien, ¿no? Daban en el blanco justo cuando la tiraban. Las planchas, yo no sé a quién le tiraron alguna plancha aquí, pero bueno, a mí ninguna plancha me llegó, al menos. ¿Usaste zapato, Panchito? Bueno, los zapatos, claro. ¿Quién no tuvo que esquivar un zapato por ahí en algún momento? En mi casa las escobas no duraban nada, porque como eran de madera, ¿se acuerdan? Entonces, el anhelo de todo padre es ver la proyección del temor de Dios siempre ascendente en los hijos. Nosotros hoy estamos en un tiempo donde la enseñanza intelectual se usa mucho hoy. Antes, hace 30, 40 años atrás, la intelectualidad no tenía cabida alguna en las mamás y en los papás. Ellos nos soltaban de otra manera, ¿no? Entonces, el apóstol dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, hijos amados que ustedes están presentes aquí, que los tenemos sentados, cuando nosotros les disciplinamos, eso es sinónimo de amor. Así que le vamos a expresar el amor más continuo. Vamos a ser más expresivos
en la manifestación de nuestro amor, ¿no? Entonces, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el verso 11 dice, es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, claro que sí. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Usted quiere fruto? ¿Cuánto quieren fruto? Todos queremos fruto. Bienvenida a las disciplinas. Porque para que haya fruto tiene que haber disciplina. Sin disciplina no hay fruto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, ¿qué significa que Dios nos trate como a hijos? Recuerde que la palabra de Dios contiene tres formas de ser hijos, ¿no? Están los hijos nefios, están los hijos tecnon y están los hijos huíos, ¿cierto? El nefio es el niño, el recién nacido, que tiene que tener todas las atenciones de su padre, hay que mudarlo, hay que sacarle sus desechos, hay que hacerle todo eso, hay que darle de comer en la boca. Ese es el nefio, el niño, el neonato. ¿Así se dice? ¿Sí? ¿Está bien? Ok, está bien. Ese niño. Y está después el tecnon, ¿cierto? Al que lo identifican como hijo, pero le falta para ser maduro. Ese es el tecnon, ¿no? Es el que se determina por linaje, pero no por madurez. Y el huíos es el hijo perfecto, el que ha llegado a la medida, a la estatura, al ejemplo perfecto de lo que es un hijo. Y a ese se le llama huíos. Y miren lo que dice aquí, cuando el apóstol dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a huíos. ¿Y qué significa que Dios te trate como huíos? O sea, si tú quieres el trato benevolente, benefactor y beneficiario de Dios, sé un hijo huíos. Y vas a tener todos los cielos abiertos con todos los recursos que tú necesitas para poder expresarlos en la tierra. El nefio y el tecnon no pueden tener recursos a piacere. El huíos puede tener abierta la chequera de Dios, espiritualmente hablando, y en forma secundaria, todos los recursos que tú necesites en la tierra para llevar a cabo el propósito, todos los cielos están abiertos. ¿Por qué? Porque eres un hijo maduro. Vas a saber administrar los recursos de Dios, vas a saber cómo ejercer mayordomía sobre los recursos de Dios, sean estos espirituales o sean estos terrenales, vas a saber administrar. Y eso es determinante. A esos Dios los trata como a hijos, como a huíos. Entonces, la paternidad estoy llegando al final, la paternidad es esencial para el desarrollo de los hijos. Les permite tener ese sentido de pertenencia y origen. Qué bueno es que un hijo sepa su origen y sepa a quién le pertenece, sepa de quién es, sepa su origen en su concepción, en su engendramiento, donde él fue depositado como una semilla. Qué bueno. Y saber dónde pertenece, qué bueno. Porque nunca se va a olvidar, aunque se vaya de casa, nunca se va a olvidar dónde está su casa y dónde está su padre. Por esa razón, el hijo pródigo, cuando es enseñado en Lucas, ¿cierto? Cuando se enseña la parábola del hijo pródigo, el énfasis no está en lo que él se malgastó, sino que en cómo, siendo un hijo, sabía dónde estaba su casa y sabía dónde estaba su padre. Ese es el tema. Amén. Ese es el énfasis que hay en esa parábola. Todos le dan el énfasis al derroche y al desgastadero. No, el énfasis está en que ese hijo pródigo que fue a desperdiciar y licenciosamente a gastar con prostitutas y rameras y en juego y todo aquello, lo que el padre le dio como herencia, el destacamiento de esa enseñanza no está ahí, sino que está en que él era hijo, débil, no perfeccionado, pero cuando lo perdió todo, sabía dónde estaba su casa y sabía quién era su padre. Amén. Entonces, es esencial entonces, como nosotros, tener pertenencia y origen, lo que les provee desde muy corta edad, identificar su rol dentro de la casa y fuera de ella. Es esencial para la formación de normas, conductas, a ejercer en el medio de la sociedad, donde se evidenciará el nivel de compromiso de los padres y la eficacia de sus instrucciones. Esto es vital.
O sea, la persona que tiene pertenencia, la persona que tiene origen, ¿cierto? Le va a proveer a sus hijos todo esto. Y cuando ellos se desarrollen en el sistema, ¿cierto? Se va a ver la eficacia de las enseñanzas, se va a ver la riqueza de las instrucciones. Proverbio 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, ¿no? ¿Y por qué dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre? Pues debería ser del padre, ¿no? ¿No? ¿Cierto? Pero la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Y los hijos con quién están más tiempo dentro del diario vivir? Con la mamá. La mamá entonces tiene un tremendo protagonismo en la crianza de los hijos. Pero la autoridad que se desprende de un hombre también es intransable. Eso es determinante. Entonces, el apóstol Pablo entonces consideraba de una profunda importancia no desmarcarse de la asignación paternal. Es más, tuvo que defenderla por amor a la instrucción que con tanta dedicación y paternidad invertía en el pueblo de Corinto, ¿no? En 1 Corintios capítulo 4, verso del 14 al 16 dice lo siguiente, mire, dice, ya estoy llegando al final. 1 Corintios capítulo 4, 14 al 16 dice lo siguiente, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos. Escucha bien, mira lo que dice el apóstol. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestaros como a hijos míos, amados. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con un hijo amado? Lo amonesta. Claro que sí. Cuando tú eres amonestado, tú tienes que sentirte amado. ¿Por qué? Porque te están corrigiendo, te están ayudando. No te están humillando. Puede ser vergonzoso, a lo mejor que te exhorten, pero te están previniendo, te están ayudando a salir de tu estado de un hijo que no es maduro. Dice, no os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Mire, aquí usted tiene la calidad de un padre, ¿no? No le dice, por tanto, ruego que escuchen mis palabras. No, imítenme, porque he sido un buen padre para ustedes. Por eso le dice, ustedes pueden tener muchas personas que los guiaron durante su vida, pero yo los engendré. Yo les enseñé, yo les di el ejemplo, yo los formé, yo los instruí, yo los saqué adelante. Por lo tanto, imítenme. ¿Parece arrogante esta exhortación? No, es que un padre tiene que saber los hijos que ha dado a luz. Obviamente tú no puedes corregir hijos ajenos, pero sí los que tú diste a luz. Amén. Entonces, su relato obedece a un compromiso real y determinante a ser un buen y excelente referente para el crecimiento sano y saludable de sus hijos espirituales. Ese es el énfasis que pone el apóstol Pablo, sin dejar al azar ninguno de sus comportamientos. El apóstol aquí está siendo enfático. Yo fui vuestro padre, yo los engendré. Por lo tanto, imítenme, sigan haciendo las cosas que les enseñé. Entonces, para terminar con un texto que va a ser sellante de todo lo que estamos hablando. Segunda de Corintios capítulo 12, versos 14 y 15 dice, he aquí, dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. O sea, el primer viaje, el segundo viaje, ya el tercer viaje, ya parece que iba, el tercer viaje ya iba más dispuesto a hacer correcciones. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Eso es lo que hace un padre. ¿Qué es lo que hace? Uno se esfuerza, atesora riqueza, atesora ejemplo. Todo eso lo hace por amor ¿a quién? A los hijos. Claro que sí. Todo lo que tú haces, todo lo que tú acapares, todo aquello que tú puedas edificar tu vida, todo va a ir en directo beneficio de tus hijos. Entonces, no son los hijos los que acumulan para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Amado, les voy a seguir exhortando, les voy a seguir instruyendo, voy a seguir siendo tierno, voy a hacer uso de dureza, aunque
aunque amándoos más, sea amado menos. Ese es mi deber como padre. Ese es mi deber como padre de esta casa. La exhortación, la dureza, la directriz, el consejo, la exhortación clara, precisa, aunque sea dura, y aunque esta me lleve a que usted sea amado, aunque yo sea amado menos por usted, les voy a seguir exhortando. Porque esa es mi función. A eso me ha llamado Dios como padre. Entonces, ser hijo requiere disposición y padre, preocupación. Si estos dos ingredientes están en esta relación, los frutos superarán toda imaginación.